tenemos una primera proyección del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco Central. Esta se presentó en el marco macroeconómico multianual. Este marco se presentó en agosto del año 2013. En esa proyección se hablaba de un 6%, y el punto es que esas proyecciones que se llevaron a cabo entre junio y julio no tomaron en cuenta las estimaciones del World Economic Outlook del Fondo Monetario que se realizaron hasta octubre del año pasado. Entonces yo siento que de arranque hay una sobreestimación del crecimiento. Nosotros hemos hecho algunas corridas relativas a incorporar la información del World Economic Outlook, y nuestro resultado, en lugar de 6%, es de 4.7% de crecimiento para el 2014. Tenemos un panorama internacional complicado, un panorama que, si bien no es crítico, implica un crecimiento menor al previsto. En ese sentido, yo no esperaría un crecimiento dramático de las exportaciones, tampoco tan negativo como fue el año 2013. No nos olvidemos que el año pasado las exportaciones reales solo crecieron el 1%, ¿sí? Entonces quizás este año crezcamos un poco más que eso, pero en general el sector externo no va a ser una fuente de dinamismo importante. En ese sentido, yo creo que hay que mirar un poco hacia adentro, un poco más hacia adentro, y hay que procurar una activación de la demanda interna. A diferencia de lo que se estableció en el marco, se debe acelerar el ritmo del consumo y la inversión pública. Es decir, si nos quedamos simplemente con lo establecido en el marco, en los programas, en el presupuesto, estaremos condenados a crecer alrededor del 4.4, 4,5%. En ese sentido hay que meterle un poco más de velocidad, hay que pisar el acelerador, sin excedernos tampoco. Simplemente hay que ir a la inercia que se tuvo en cuanto a consumo e inversión pública el 2013. Nosotros insistimos que el salario mínimo debe incrementarse por lo menos 10%. Estamos hablando de subirlo de 7.50 hasta 8.25. Esto tendría un efecto, ya hemos hecho las estimaciones, de alrededor del 0.7 sobre el PBI. Muchos dicen que el salario mínimo comprende a un segmento pequeño de la población. Es cierto, pero el salario mínimo es un inductor y arrastra al resto de remuneraciones de la economía. Y no solo de la parte formal, sino también de los ingresos de los independientes. El incremento de la remuneración mínima vital daría un impacto sobre la demanda de 0.7, lo cual nos llevaría por encima del 5%. La realidad es que el ingreso medio en Lima Metropolitana está en alrededor de 1.600. De acuerdo a la información del INEI. Estamos hablando de que el salario mínimo está en 7.50, 8.25, estarías exactamente a la mitad del salario medio. Y cuando uno revisa la información de informalidad urbana real, la que se genera en las empresas formales, ha habido reducción de la informalidad en los últimos años, ¿sí? Y hay datos sobre el tema, ¿no? Entonces, yo creo que, claro, los que son informales toda la vida van a seguir siendo informales, ¿sí? Y al contrario, yo creo que sí, el salario mínimo tiene un efecto inductor aún, y se puede comprobar estadísticamente, aún en los trabajadores independientes. La relación es más o menos del 0.5. Esto es, si yo aumento el 1% en el salario mínimo, también los ingresos de los independientes, con la información de la encuesta permanente de empleo, se elevan también. La economía, por el efecto del tipo de cambio real, está exportando dinamismo hacia el exterior. Es positivo que importemos bienes de capital, los más modernos mejor, pero incrementos desmedidos, entre comillas, de importaciones de bienes de consumo y de bienes intermedios que pudieron ser producidos localmente, genera exportación de la demanda interna hacia afuera. Nosotros hemos hecho cálculos sobre eso y nuestro cálculo es que la economía en el 2013, en lugar de crecer 5%, por ese factor debió haber crecido 6.3%. Es decir,
Solo el tema cambiario es 1.5% puntos porcentuales más. Es decir, yo creo que con un tipo de cambio real más alto se pudo promover mayor producción doméstica local y también se pudieron haber promovido mayores exportaciones no tradicionales. Nosotros hemos hecho cálculos de que un tipo de cambio real 10% más alto implicaría exportaciones no tradicionales entre 800 y 940 millones de dólares cada año. Entonces el país está perdiendo oportunidades y está importando en exceso. Yo sí creo que hay una política cambiaria equivocada. Lamentablemente es que en el momento, ahora, no se puede revertir. ¿Por qué? Por los efectos inflacionarios que podría tener en el corto plazo.